Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo para estudiar y este es el mensaje número 8 de las jornadas y vamos a entrar hoy a la jornada número 3 y el tema es Etam, así se llama. Representa los cuidados del Señor y nuestro trato con la parentela, o sea, con la familia. En ese tiempo que estamos ya llevamos estudiando las jornadas del pueblo de Israel, ya son 8 mensajes, bueno, con 8 mensajes, y siempre tenemos que recordar por qué tomamos las jornadas, siempre tenemos que tener en mente y considerar este versículo de 1 Corintios 10:6. Leamos 1 Corintios 10:6 que dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si ustedes se dan cuenta, está hablando bajo el contexto del pueblo de Israel en el desierto, desde que salió de Egipto, pero dice que codiciaron cosas malas, ¿no? Entonces recuerden ¿para qué estamos estudiando todas estas cosas? Porque es un ejemplo para nosotros. Les pregunto, ¿para qué estamos estudiando estas cosas de las jornadas? Como un ejemplo para nosotros, como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque si nosotros no aprendemos, entonces Dios nos va a usar para otra dispensación que ha de venir, ¿verdad? Va a decir Dios, estos también codiciaron. Entonces hoy nos da la oportunidad Él está usando un pueblo para que nosotros aprendamos. Nuestra lectura de hoy es Números 33:6. Números 33:6, esa es nuestra lectura bíblica. Números 33:6, vamos a leerlo. Leamos todos juntos. Salieron de Sucot, juntos. Bueno, cuando diga juntos es juntos. Y cuando diga repitan, repitan, ¿de acuerdo? Bueno, leamos juntos. Bueno, ¿ya ve? Ok. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Otra vez. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, gracias por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, para recibirla, Padre. Ayúdanos, Señor, porque queremos, amado Dios, recibirte, Señor, como esa palabra de vida. Aún estas cosas que le sucedió al pueblo de Israel, es como ejemplos para nosotros, para que no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. Oh Señor, ayúdanos a ver esta realidad, Señor, y gracias porque podemos reunirnos en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, para hablar tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos poner atención a cada versículo de la Biblia porque está escrito de una manera que el Espíritu Santo puso las cosas. No dice las mismas cosas, sino que agrega. Por ejemplo, si leemos el 5, dice, salieron de Ramesés y acamparon en Sucot, dice el versículo 5. Salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Pero fíjense, el versículo 6 ya no dice lo mismo. El número 6, el versículo 6 dice, salieron de Sucot y acamparon en Etán. Y bueno, dice uno, hasta ahí se acabó, pero agrega un poquito más porque siempre el Espíritu Santo nos va a decir algo más. Dice que está al confín del desierto. Recuerden que nosotros llevamos una secuencia, por eso
Exhortamos a nuestros hermanos que no pueden venir, que nos sigan en internet para que, en los audios que quedan grabados, para que estudien junto con nosotros, porque es importante, porque yo llevo la responsabilidad de enseñarles a ustedes la palabra de Dios, y si ustedes no ponen de su parte y no estudiamos juntos, pues ¿a dónde vamos a parar? Dijo aquel, ¿no? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, ¿cuál es la secuencia? La primera jornada es Ramesés. Amén. Sí, Ramesés. Y ahí entendimos de cómo era nuestra condición en Egipto, o cómo es nuestra condición en Egipto. Y tiene que ver con que estábamos bajo la esclavitud del pecado y del mundo visible e invisible, no solamente de Faraón, de carne y sangre, sino que también del diablo, ¿no? De una esfera espiritual que nos tenía atados en Egipto. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios ahí? Solamente con mano poderosa podía sacarnos. Y Él proveyó todas las cosas para que nosotros pudiéramos salir de ahí. Él proveyó el cordero, Él le proveyó la sangre para que pudiéramos salir. Entonces, después de que salieron, fíjense la secuencia, después de que salieron de Ramesés, ellos acamparon en Sucot, y en Sucot aprendimos que Dios, al llegar a ese lugar, a esa jornada, tenemos que recordar todo el tiempo que somos peregrinos, que estamos de paso, que somos viajeros en esa tierra. Amén. Y ahora vamos a poner la imagen para que ustedes tengan idea de cómo ellos salieron. Primero de Ramesés fueron a Sucot, y de Sucot a Etam. ¿Puedes poner la imagen, Emily, por favor? Ok, ahí está. Ese está mejor porque el otro no tenía Etam, pero tampoco no está muy bueno porque en vez de Etam pusieron Esam. Bueno, vamos a imaginar que es una T ahí. Salieron de Ramesés, caminaron a Sucot, y de ahí llegaron a Etam. Es lo que dice el versículo 6, ¿no? Ahora yo quiero que ustedes vean lo que significa cada palabra, cada nombre. Ya hablamos de Ramesés, lo que significa, ya hablamos de Sucot, lo que significa, y ahora vamos a hablar de Etam. Etam quiere decir fortaleza. ¿Qué quiere decir Etam? Fortaleza, ok. Entonces, y por eso dijimos que en este lugar Dios agrega algo que dice que está al confín del desierto. Fíjense dónde está. Si alcanzan a ver donde dice Etam o Esam, está un signo de interrogación, ¿no alcanzan a ver? Por eso se van hasta allá, aquí hay más lugares. Es que le digo, ven, no, dice. ¿Si alcanzan a ver Etam, los que están aquí cerquetas? ¿Sí? Ok, ahí está Etam. Y entonces después va a regresar a Pijairot, y de ahí a Mara, a Dosca, a Refidín y así. ¿No? Pero aquí estamos, el pueblo llegó a Etán, que significa fortaleza. Amén. ¿Qué significa Etán? Fortaleza. Otra versión dice, partieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al borde del desierto. Es lo que quiere decir al confín del desierto. O sea, todavía no entran al desierto, están en la frontera, al borde, a la orilla del desierto. Y Etán es un lugar en la frontera de Egipto. Ellos ya van saliendo de Egipto, están llegando a la frontera. Y entonces vean ustedes cómo está el lugar. Eso es para que tengan una idea de cómo es allá, ¿no? En ese lugar. Si ustedes buscan en la concordancia el nombre Etam, Etam es un nombre para lugares, pero también para nombres propios. Pero de acuerdo a nuestro estudio, Etán es el lugar donde acamparon los hijos de Israel cuando comenzaron su peregrinación. Fíjense cómo está, salieron de Egipto, luego a Sucot y luego a Etam.
de la misma manera es nuestra experiencia cristiana. Es verdad que algunos de nosotros ya llevamos años de cristianos, pero esto es el inicio de nuestra experiencia cristiana. Salimos de Egipto, que es el mundo, avanzamos un poco a Sucot, y se acuerdan que dijimos que en Sucot habían lagos, había comida, provisión ahí, o sea que todo estaba bien hasta ahí. Y pero también tenemos que llegar a Etam. Entonces, ¿a dónde van ellos? Todavía no salen, no entran al desierto, apenas están dejando Egipto. Y significa que ellos quizás, ellos no han madurado todo, sino que esta jornada, estas 2 jornadas, hizo que ellos vieran lo que es Egipto y ahora lo que Dios le está poniendo o a donde Dios lo está llevando. Algo que tenemos que saber es de que cuando cuando iniciamos nuestra vida cristiana, Dios nos lleva poco a poco y las experiencias son agradables, pero tenemos que saber que después de ahí Dios nos va a meter al desierto. Todavía no entran al desierto, están al borde, a la orilla del desierto. Pero Dios nos va a ir metiendo poco a poco. Entonces, de acuerdo a la secuencia de las jornadas, hoy en donde nos encontramos, al borde del desierto. Acuérdense, todos los que ya tenemos más de 20 años, acordemos, cuando empezamos, ahí vamos con ellos. Esa es nuestra experiencia. Y nuestros hermanos que tienen poquito, ellos van ahí, ¿no? Los recién convertidos. Entonces, cuando dice que ese lugar está al confín del desierto, significa que no es todavía el desierto pleno, ni es tampoco un lugar completamente plácido, así como Sucot, sino que es un lugar intermedio entre lo plácido y el desierto. O sea que ahí están. Todavía no entran a la prueba, porque el desierto es prueba, ahí están. Pero tampoco están en Sucot. En Sucot ahí estaba bonito ahí. Bueno, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos revele todo esto, porque ahora fíjense que miren lo que Dios nos quiere enseñar. En esta estampida, en esta multitud que salió de Ramesés, iba un hombre que fue criado en el palacio de Faraón, y este es Moisés. Él lo criaron ahí en los palacios de Faraón, entre todas las familias de los faraones. Entonces fíjense que en ese lugar, los egipcios como pueblo, si ustedes han leído historias, todos los pueblos siempre han estado en guerra, todos, cada imperio, cada civilización, en guerra, en guerra, en guerra. Nuestro país, aunque no estamos en guerra, pero está el ejército, ¿no? Cada país hoy día tiene su ejército, están invirtiendo en el ejército para su defensa o para un ataque. Entonces, ¿qué hacían los egipcios? ¿Qué hacía Faraón? Ellos también entraban a la guerra. Entonces, ellos siempre estaban entrenando y siendo entrenados. Y Dios soberanamente mete a Moisés ahí. ¿Y para qué? Para que Moisés conociera bien la línea que llevaban de entrenamiento de los faraones o de los egipcios. Y hemos entendido que Dios usó soberanamente a Moisés. Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que cómo fue que se dijo que tenían que tirar a todos a los hijos varones, ¿no? Si es niño hay que tirarlo, ¿no? Hay que matarlo, hay que tirarlo. Y cómo su mamá lo escondió y lo puso. No fue que ella muy inteligente, no, sino fue Dios el que la guió para ponerla ahí cerca donde estaba la hija de Faraón, ¿no? Entonces, entonces cómo vemos que ¿y cuál es el propósito? Es para aprender todas las artimañas del diablo. Entonces, si uno no tiene cuidado, puede decir, entonces, hermano, puedo ir a meterme ahí para aprender las artimañas. No está diciendo eso. Dios, bueno, de hecho, nosotros ya sabemos, pues, cómo actúa el diablo. No necesitamos
ir, sino que ya venimos de ahí, ¿no? ¿Y quién nos puede contar a nosotros cómo está el mundo? ¿Cuáles son las artimañas del diablo? ¿No? Lo conocemos, dice Pablo que conocemos, ¿no? Ahora entonces, pero Dios usó a Moisés porque de ahí iba a sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, cuando salieron los hijos de Israel de Ramesés, de Egipto, ellos no estaban entrenados para guerrear. No obstante, ellos iban con una estratega militar que era Moisés. Leamos Números 33:1. Dice Números 33:1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. Diga conmigo. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Fíjense, tenemos que entender porque, o sea que los israelitas no eran soldados, sin embargo, Dios los veía como ejércitos. Amén. Dios los veía con ejércitos, como ejércitos. Por eso dice aquí que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Entonces, posicionalmente Dios nos ve a nosotros cuando Él nos llama de Egipto, cuando Él nos salva, cuando Él nos redime, nos ve como soldados, como el ejército. Amén, como ejércitos. ¿Qué es usted? Un soldado. Pero un soldado nunca anda solo, ¿verdad? Siempre andan en grupo, por eso es el ejército. Amén. Entonces, ellos salieron, y dice que ellos salieron bien armados, aunque no estaban entrenados, porque Faraón los tenía, ellos no había tiempo de prepararse, de entrenarse para la guerra, porque el Faraón los tenía haciendo ¿qué? Ladrillos y edificando las ciudades de Ramesés y Pitón. En cambio, los egipcios, ¿qué estaban haciendo? Si era gente, por eso dice que echó a la mar al jinete y al caballo, porque llevaban carros de caballo, o sea, era gente entrenada para la guerra. En cambio, los hijos de Israel, ninguno de ellos, bueno, excepto Moisés, que era el estratega. Pero fíjense, pues, o sea, fíjense, es muy importante esto porque eso indica que Dios quiere que no confiemos en nosotros. ¿Me explico? Que no confiemos porque Él es nuestro capitán, Él es nuestro estratega, Él es el que nos va dirigiendo, amén. Entonces, es muy significativo esto. Por eso, si usted lee estos versículos y entiende que salieron por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón, está diciendo que nosotros no debemos de, aunque no estamos entrenados para el ejército, pero Dios es el que va con nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos da una provisión tan rica y un armamento para hacerle frente al enemigo. ¿Se acuerdan que no solamente salieron con armas, sino que salieron con comida, con oro, plata y todo eso? Entonces Moisés, siendo un estratega militar, él sabía por dónde tenía que llevar al pueblo. Porque como él fue criado ahí, él fue entrenado ahí por 40 años, entonces él sabía dónde no iban a ir los guerreros egipcios. Pero volvemos otra vez, era Dios el que lo iba guiando, amén. Pero también ponía a uno que ya estaba ejercitado, estaba entrenado. Entonces dice el versículo, Números de 33, versículo 6, dice que Etán, ¿dónde está? Al confín del desierto. Entonces, recuerden, Etán no está donde, no está en el puro desierto, ni tampoco está en la parte bonita. Pongamos el mapa otra vez, por favor. Sino que está en una parte intermedia. Amén. Ahí está Etán. Salieron de Ramesés, caminaron a Sucot. Acuérdense que Sucot era un lugar muy placentero. Y caminaron otro poquito, llegaron a Etán. Si ustedes ven, ahí está el Mar Rojo, significa que todavía
podían conseguir comida ahí. Entonces, pero no entran al desierto, todavía es un lugar, Etán está entre el lugar placentero de Egipto al desierto, ellos están a la mitad. Entonces, para ver las circunstancias de Etán, vayamos a leer Éxodo 13, 17. Y vamos a ver las circunstancias de este lugar y el sentido espiritual que puede tener para nosotros. Antes de leer, quiero decirles algo. Dios lo que quiere enseñarnos aquí, como pone en medio a Etán, y va a entrar a un lugar, y se dan cuenta que Etán está entre un lugar placentero y el desierto. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Por qué no pone primeramente el desierto y lugar placentero? Es que el Espíritu Santo arregló las cosas para que entendamos. Esto significa que primeramente para nosotros, y así ha sido nuestra experiencia, todos los cristianos tenemos esta experiencia, porque aquí está en tipo, en figura. Primeramente nos muestra el lado dulce. Es lo que hace Dios con nosotros. Leamos Éxodo 13, 17 al 22. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Oigan bien, ¿para dónde tenía que llevar Dios? Para la guerra. ¿Para qué Dios nos llamó a la vida de la iglesia? Para la guerra. Pero no es la guerra contra los hermanos, no es la guerra contra las personas que vemos. La guerra es espiritual, amén. Pero entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces los que tenemos más años de cristianos, a veces nos decimos de cosas, nos peleamos y no cuidamos a los nuevos que llegan. Y cuando llegan ellos y nos ven que estamos peleando, ¿no? Estamos ahí ofendiéndonos y dicen, no, pues para ser como estos mejor no, ¿no? Por eso, ¿qué hacemos cuando llegan los hermanos? No tratamos, sino que mostramos el amor, mostramos la vida, ¿no? Y eso debe ser, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué dice que aquí están los cuidados del Señor para su pueblo? Así como hizo con los hijos de Israel, Él así hace con nosotros. ¿Qué nos dice Dios a nosotros con estas palabras? Pues aquí nos está diciendo que Él tiene cuidado de nosotros. De verdad que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Fíjense, hermano, y eso es muy significativo, porque si analizamos, ¿se acuerdan en la pandemia? Todos los adultos con cubrebocas, y los niños, los bebés, los vieron ustedes cómo andaban, y casi no se enfermaban ellos. Ni la que estaba embarazada se enfermaba. ¿Se dieron cuenta de la pandemia? ¿Quiénes fueron los que se murieron más? Los adultos, los ancianitos, ¿sí o no? Se dan cuenta que Dios cuida y eso es una sombra para que entendamos lo que hace en su iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, Dios nos trata, Dios nos cuida a nosotros, y por supuesto que pone hermanos que nos cuiden a nosotros, bueno, que cuiden a los nuevos, a los recién convertidos. A veces los que ya tenemos años todavía queremos que nos cuiden, pero bueno, sí necesitamos cuidado, pues, pero ahora nosotros tenemos que cuidar a los nuevecitos, a los recién convertidos, porque es Dios el que lo pone que lo hagamos. Amén. Bueno, más dos dijeron, pero tenemos que hacerlo. Amén. Miren lo que Él hace. Él no mandó a la boca, no nos entregó a la boca del león. Aquí el león es el diablo, los filisteos. ¿Por qué no lo hace? Porque no tenemos experiencia para pelear. Por eso Él no nos mete. Amén. Él tiene cuidado de los recién convertidos. Y eso nos da esperanza a nosotros, ¿no? Cuando llegamos, vemos las cosas. Hermano, la verdad que es algo, recuerden, y muchos dicen, es que fue mi primer amor. Entonces, ¿ahora a dónde estamos? ¿Se cree que estamos en el segundo, en el tercero, en el cuarto amor?
Deberíamos de seguir todavía en el primer amor. Y por eso Él que se presenta aquí nos dice en Etán que Él es nuestra fortaleza. Lamentablemente muchos cristianos, como no conocemos a Dios, es que decimos, yo ya no puedo, ya no aguanto esta vida. Entonces, ¿qué clase de soldados somos? Él dice que somos un ejército, que salimos con nuestras familias por ejército salimos. Así nos ve Dios. Entonces no digamos que no podemos. Sí podemos, en Cristo que nos fortalece. Amén. Porque hay un momento en que dices, ya no puedo, ya no aguanto. Entonces pregúntate, ¿qué soldado soy? Somos parte del ejército celestial. Somos las personas que Dios llamó para la guerra. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que al inicio debemos saber que va a haber guerra, pero el Señor no deja que veamos la guerra para que no nos asustemos. Él nos deja ver la guerra ya cuando estamos listos. Amén. Por eso necesitamos orar que el Señor nos conceda el crecimiento. En esta tercera jornada se puede aplicar a los cristianos recién convertidos. Porque cuando uno es nuevo en el Señor, Él nunca nos pone al frente. Pero sí nos está preparando, por eso tenemos que dejarnos que Él nos prepare. Cada vez que nosotros vamos creciendo, madurando, vamos a ver que la vida cristiana es más difícil, pero no imposible. Amén. Y mire hasta dónde Él quiere llevarnos, hasta Canaán. Y cuando ellos llegaron a Canaán, ¿qué creen ustedes que había ahí? Gigantes. Gigantes había ahí. Imagínense si de Etán Dios les hubiera mostrado gigantes, ¿no? Pues se hubieran espantado y hubieran regresado. Porque ya cuando se acuerdan de los 12 espías, pero ya iban más adelante, ya iban entrando y aún ahí iba gente que tenía miedo. Y ahí en los 12 espías podemos ver a gente que ha madurado y que están entrenados y listos para la guerra. Lamentablemente ahí nos dice que son 10 los que tuvieron miedo. Dijeron, somos como langostas, como chapulines al lado de estos gigantes. Pero los otros 2 que dijeron, estos son pan comido al lado de nuestro Dios. Amén. Entonces, pero eso lo puede uno decir cuando ya ha sido entrenado y ha ido avanzando en las jornadas. No puede decir eso al inicio. ¿Qué hacemos? No, pues nos da miedo. Pero Dios se da cuenta que al inicio de nuestra vida cristiana, Él no nos deja ver todos los problemas que vienen en la vida de la iglesia, todos los ataques. Amén. Por eso es de que se dice que a los líderes, a los ancianos, a los pastores, el ataque es más difícil. Es más fuerte, es más grande. Amén. Entonces estos 2 espías entendieron que la guerra de quién era, de Jehová de los ejércitos. Amén. Leamos versículo 18, de ahí de Éxodo 13. Éxodo 13, 18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, ¿cómo? Armados. ¿Se dan cuenta que no estoy inventando nada? ¿Cómo subieron? Armados, pero no sabían usar, porque no estaban entrenados. Amén. ¿Cuáles serían las armas con que salieron ahí de Egipto? Lanzas, espadas, cuchillos, ¿no? Arcos, flechas, era lo que usaban. No creen que salieron con una bazuca, no se conocía eso ahí. ¿No? Aquí vemos que pero se dan cuenta que salieron bien equipados, salieron armados, bien armados de Egipto. Entonces les decía que el pueblo no tenía entrenamiento para la guerra. Por eso, ¿qué hizo Dios? Bueno, pongamos el mapa otra vez, por favor, Emily. ¿Qué hizo Dios de Etán? Y se dan cuenta ustedes que en el mapa no los mandó derecho a la siguiente jornada, sino que les hizo dar una vuelta. Amén. Y ahí tenemos que, a ver,
¿No se puede? La imagen. Ok, ahí está. ¿Se dan cuenta cómo está la línea roja? ¿Sí alcanzan a ver? De Etán, ¿por qué no los mandó derecho a Elim o a Mara? No lo mandó derecho a Mara, sino que hizo, dio una vuelta. ¿Sí alcanzan a ver? ¿No? ¿No alcanzan a ver? Ok. Es como no dice nada, digo. Los historiadores dicen que de Ramesés hasta la tierra de Canaán solamente se ocupaba caminar por 11 días para llegar ahí. ¿Pero qué hizo Dios? Lo estuvo dando vuelta y vuelta por 40 años. Pero acuérdense por qué lo hizo. Bueno, para probarlos, pero antes de eso, porque venimos en la secuencia, no tenían entrenamiento para la guerra. El desierto es nuestro entrenamiento. ¿Me explico? O sea, ¿qué Dios está haciendo con nosotros? Nos está entrenando. Por eso si pasamos de una jornada, logramos salir de una jornada, es para llegar a otra, y salir de ahí, ir a otra. Así hace Dios. Por eso nuestra transformación es de gloria en gloria. No podemos quedarnos, ya creo que Dios ya terminó conmigo, ya me veo alitas y no. Él va a decir, yo creo que algunos de nosotros hasta el último minuto de nuestra vida, Él va a terminar con nosotros. Por eso no digamos ya terminó. Bueno, si Dios le revela a uno, pues sí, como Pablo dijo, he acabado la carrera, me espera la corona, ¿no? Ya terminé, gracias a Dios. Pero si no nos revela, no podemos decir eso, amén. Entonces, hermanos, el propósito de los 40 años por el desierto era para aprender a pelear con los enemigos y vencerlos, porque hay muchos enemigos. Entonces nosotros tenemos que saber pues que nuestras jornadas son guerras. ¿Le habían explicado eso? Que su vida cristiana es una guerra, una vida de guerra, son guerra. No entre nosotros. No debería, pero a veces pasa, pero es necesario. O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. Pero recuerden que esta batalla no es para una sola persona. Por eso dice que cómo salieron como ejércitos, por sus ejércitos. Amén. Por eso es importante buscar la iglesia, porque como iglesia podemos nosotros vivir como ese guerrero, como ese ejército que lucha, que pelea. Es imposible que nosotros como individuos venzamos a los enemigos. Solo como iglesia se vence. Hermano, mire, nosotros ¿qué hacemos? Estamos orando mucho y no vamos a dejar de orar por nuestros hermanos que han dejado de reunirse, porque ellos piensan que al dejar de reunirse a lo mejor les va a ir bien. No les va a ir bien. Tienen ellos que regresar a la iglesia, tienen que buscar la iglesia. Y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando porque ellos necesitan mano poderosa. Mano poderosa. Entonces, ¿quién es el que tiene la mano poderosa? Dios. Dios tiene que sacarlos de ahí porque regresaron al mundo, a Egipto. Entonces tienen que regresar ahí, pues salir de ahí con mano poderosa. Por eso nosotros como iglesia estamos orando. Y vamos a persistir orando hasta que regresen. Y esta guerra que estamos llevando se llama la buena batalla de la fe, porque no la peleamos nosotros, sino que la pelea Dios por nosotros. Amén. Fíjense que si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, y dice que Dios los decía, vayan porque yo les voy a entregar a este pueblo en sus manos. Y cuando llegaban al lugar no tenían que hacer nada. Dice que Dios entraba al campamento de los filisteos, de sus enemigos. Dice que los mataba a todos o confundía a esos ejércitos y entre ellos mismos se mataban. Y si alguien le decía a los israelitas, ¿y cuántos mataron ustedes? No hicimos nada. Él es el que peleó por nosotros. Amén, pero necesitamos ir con el campamento, pues estar en el campamento, estar avanzando en el desierto, en cada jornada para que Él pelee por nosotros. Amén, para que Él pelee en nosotros. Hermano,
hasta hoy día Dios sigue peleando por su pueblo Israel, ese pueblo que está en Medio Oriente. Dios sigue peleando por ese pueblo. Si ustedes leen la historia desde 1948 hasta acá, lo más reciente, y hasta van a llegar a la guerra de los 6 días, y hasta ahorita están, todos los países árabes están apuntando sus cañones, sus misiles hacia Israel. ¿Por qué no lo han hecho? Y a veces dicen los israelitas, es que es el domo de hierro el que nos protege. No, es Jehová de los ejércitos, el que lo está defendiendo y está peleando por ellos hasta ahorita. Y hasta el final va a ser así, porque dice que en el valle del Megido, de Armagedón, se van a juntar todos los ejércitos del mundo, dice. Entonces se van a juntar ahí para pelear contra Israel. ¿Y quién va a defender a Israel? Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Entonces, si Él hace ahí a ese Israel que es incrédulo, que es mundano, que está ahí, ¿cuánto más por su iglesia? Pero necesitamos entender para qué Él nos puso en esa tierra, en este lugar. Amén. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto también es muy interesante, porque aunque ellos no iban hacia la tierra directamente, porque ellos irían a la tierra de Canaán, pero dice aquí que habla de los huesos de José, y aquí los huesos de José representan a Cristo, y aquí estos huesos representan la esperanza de la resurrección. Entonces, ¿por qué José les dijo que llevaran sus huesos? ¿Por qué no dijo que los dejaran en Sinaí, donde Dios descendió? No, Él dijo que lo llevaran a Canaán, y ahí ellos llevaban los huesos de José, porque los huesos representan la resurrección. Entonces ellos tenían que llevar, y José, él les encargó para a ver si entendían qué es lo que quería Dios enseñarles. Porque ¿cuál es la esperanza de nosotros los cristianos? No la resurrección. Porque dice Pablo que si predicamos que Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. La esperanza del cristiano, hermano, es la resurrección. Amén. Y acuérdense que la resurrección no solamente es un evento a futuro, sí, pero también la resurrección es en vida. Amén. Entonces, hermanos, leamos el versículo 20. Dice Éxodo 13:20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Recuerden esto, estos versículos nos ayudan a entender que no entran al desierto todavía, están ahí. Uno pensaría, bueno, ahora que me convertí al Señor, ¿verdad? Al comienzo todo es tan lindo, todo es precioso. Y uno no se imaginaba que tenía que andar por el desierto. ¿Qué representa el desierto? Las pruebas, los problemas, lo difícil que ha de venir. O sea, no se imagina uno que van a salir gigantes, ¿verdad? Hasta el último día de nuestras vidas, así como antes de que ellos entraran en Canaán, ahí salieron los gigantes. Pero fíjense que Dios Él sí sabe, por eso Él dice que salgamos porque Él sabe a dónde nos lleva. Entonces, ¿qué hicieron? Primero llegaron a Sucot y fueron a Etán. Pero miren cómo el Señor permite que las primeras experiencias es algo bonito. Es la parte agradable de nuestra vida como cristianos. Por eso es que muchos hermanos después se desaniman y dicen, es que me hubieran dicho que era que la vida de la iglesia eran problemas, eran situaciones difíciles, me lo hubiera pensado. Pero Dios es tan bueno porque ahora, ya que disfrutamos Sucot, Etán, ahora Él nos va a meter a la prueba, pero acuérdense, no solamente es para probarnos, sí, está bien, es para probarnos, pero también es para entrenarnos, es para la guerra, ¿sí están captando? Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando se convirtieron al Señor? ¿Se acuerda usted cuando se convirtió al Señor? ¿Cómo fue?
¿verdad? Los nuevos todavía van a decir es bonito, pero los que ya tenemos años, podemos decir que fue bonito, pero vino la prueba. Lloramos, lloramos y lloramos y lloramos, ¿no? Todo era gozo, alegría. Es más, cuando llegan los hermanos y ven tanto amor aquí entre nosotros y dicen, ay, yo quiero eso, y aprenden a decirlo, amo a todos mis hermanos. Y también amado dice, hermano, yo cuente conmigo para la reunión. Pero con el tiempo, ya hermano, como que se pierde ese gozo, esa alegría. Preferimos quedarnos en casa y arreglar cosas en la casa. Nunca se acaban los trabajos en la casa. Siempre hay algo que arreglar. Y otros también dicen es que me siento cansado. Pero en la primera etapa de nuestra vida cristiana no hay cansancio. Yo me acuerdo que teníamos que ir caminando como a una hora o un poco menos, media hora, no sé, o sea, no me acuerdo, pero íbamos a ese lugar a la reunión, ahí estaba una iglesia y como éramos pocos, era la familia, es más, los jóvenes, bueno, yo era un niño en ese tiempo, porque tenía como unos 8, 9 años. Y me acuerdo, y ni esperábamos a nuestros papás. Y decíamos, y me juntaba con mis primos y todos, vamos a la reunión, vamos, se llamaba el lugar La Joya, vamos a La Joya con los hermanos de La Joya. Y llegábamos ahí bien contentos, y es más, los hermanos nos ofrecían un cafecito, un pan. A veces, a lo mejor íbamos por el pan, pero íbamos la cosa. Y regresábamos como a las 8, 9 de la noche, hermano, no cual alumbrado público, nada. Así veníamos de regreso, con lluvia, con frío, no nos importaba, era algo bonito. Pero ya con el tiempo, pregúnteme, ¿qué pasó? Ya, ya ahora está el lugar de reunión ahí, y me da pena decirlo, pero esta vez que fui, llegaba tarde, y era como de aquí a donde vive la hermana Teresita, más o menos así está. Y llegaba tarde, hermano. Imagínense, ahorita me está pegando esta palabra porque yo llegaba tarde. No. Entonces, hermanos, pero veamos lo bueno de Dios, porque no nos mete a la prueba directamente, sino que nos da la parte agradable. De Sucot a Etán, ¿cuántos kilómetros caminados dijimos? No, de Ramesés a Sucot. 20 dijimos, ¿no? 20 kilómetros. Pon la imagen, Emily, por favor, para que vean. Y son 20 kilómetros de Ramesés a Sucot, y de Sucot a Etán también se cree que son otros tantos, 20 kilómetros. Pero el Etán está al borde del desierto. Y el versículo 21 de Éxodo 13 dice, y Jehová iba delante de ellos. Fíjense, hermano, lo que Dios es lo que yo siento que a veces dice que es más bienaventurado el que no ve y cree. Es más bienaventurado. Nosotros somos más bienaventurados porque ahora Dios no pone literalmente una columna de nube, ni una columna de fuego. Esto es espiritual por nosotros, pero así hace Dios. Amén. ¿Me explico? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto es muy significativo, hermano, andar de día y de noche. Los cristianos andamos de día y de noche. Andar de día es cuando todo te sale bien, pero andar de noche es cuando las tinieblas participan para oscurecernos el panorama, no alcanzamos a ver y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Amén. Y es cuando nosotros decimos, ¿qué va a pasar? No, que soy cristiano y que me iba a ir muy bien.
¿Qué no me dijeron que mis problemas se iban a acabar? Y pareciera que vienen más problemas, que tiene uno más problemas cuando uno no era cristiano. Pero recuerden, Dios lo está entrenando. Dios nos está entrenando, amén. Y fíjense las palabras claves aquí para guiarlos y para alumbrarles. ¿Se dan cuenta? Para que anduviesen de día y de noche. Ellos tenían que aprender a caminar esos 20 kilómetros. Pero no solamente iban ellos, acuérdense que iban niños, iban animales. No es como tomar un autobús. Algunos dicen, para ir a Ocotlán al seminario me voy en avión. No es eso, ahora ellos iban caminando. Y era una jornada larga, así que no era suficiente el día. Por eso Dios, Él dice que por una columna de fuego los alumbraba para que avanzaran. Por eso no hay una pausa. No hay de que voy a agarrar mis vacaciones, un descanso de ser cristiano y hasta el otro año me convierto otra vez o vuelvo a la iglesia. No hay pausa. Mi hermano, mire, estaba escuchando a un hermano y él decía que a veces en la oración tomamos pausas, no oramos. Pero la oración, dice la Biblia, que debe ser constante. Oremos sin cesar, oremos sin cesar, oremos en todo tiempo. No debe haber una pausa. Nuestra vida cristiana debe ser una vida de oración. No debemos de pausar, no debemos de tomar una pausa y decir, estos días no voy a orar, ya me he sentido bien, no hay problema. No, tienes que orar porque viene otra, porque Dios te está dando un descanso. Pero viene el problema, pero si no estás entrenado, entonces cuando viene la situación y es cuando nosotros nos desanimamos, amén. Pero Dios estaba allí. Él estaba aquí mostrándoles empezando a mostrarles su cuidado, columna de nube para guiarlos por el camino de día y de noche una columna de fuego para alumbrarles. ¿Acaso esto no es maravilloso? Ellos no tenían que pagar recibo de luz, no tenían que pagar pilas, no tenían que pagar petróleo, nada. Dios los alumbraba. Dios no tenía que comprar una sombrilla ahora para taparse por el sol. Dios los cubría, Dios los cuidaba. ¿Se dan cuenta de lo que Dios hace por nosotros? Amén. Hermano, Dios nos ayuda a pasar por situaciones difíciles, donde el desafío no se podía responder sino solo Dios. Por eso Dios se mostraba a ellos cómo los cuidaba, los guiaba. Entonces pero no solamente se le dije que son lados dulces, lados bonitos, sino que también hay experiencias negativas. Porque si nosotros no pasamos las jornadas, podemos quedarnos postrados en el desierto, porque no sabemos vivir cada jornada en su aspecto negativo. Pero recuerden para qué es para entrenarnos, para probarnos, para que nosotros maduremos, para que crezcamos, amén. Porque en cuanto Dios lo mete a la guerra, si a todo aquel que no ha pasado por las jornadas, que no ha entendido que también las experiencias negativas es parte de su vida cristiana, todos ellos, en vez de pelear la guerra que Dios quiere que peleemos, ¿qué pasa? Nos peleamos entre nosotros mismos. Los hermanos se pelean con ellos, a veces se pelean con los diáconos, se pelean con los ancianos, se pelean con el pastor, y muchos se desaniman y dejan de congregarse. Pero esta enseñanza es para que veamos que si estamos en problemas con algún hermano, hoy es momento de arreglarnos, porque Dios no quiere cortarlo a usted, no me quiere cortar a la tercera jornada, a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta. Él quiere que lleguemos hasta la tierra, hasta la jornada número 42. Él quiere que avancemos. Ahora, también en Etam nos va a mostrar algo, con esto voy a terminar.
porque dice que ellos, hay algo que tenemos que entender, que cuando Dios nos llama, y es la misma aplicación, porque Dios llama a un pueblo en Egipto, pero también llama a Abraham, y a Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, hermano, Etán nos lleva a entender lo que es tener problemas, pero ahora con la familia, con los familiares. Porque en Etán nos muestran que no solamente vamos a tener problema con la familia en la carne, sino con la familia en la fe. Por eso es que hay situaciones entre nosotros. Y esa es la correcta enseñanza en la tercera jornada. Y lo que Dios quiere es que no confiemos en nadie, que no dependamos de nadie, ni aún de nuestros familiares. Tenemos que depender totalmente de Dios, porque los mismos de nuestra casa nos van a perseguir. Pero recuerden que no son ellos. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que no dice que he venido para, no he venido para, ¿cómo dice? Para traer paz, dice, ¿no? Sí, para poner hija contra madre, madre contra hija, hijo contra padre, y padre contra hijo. Y así dicen, y así pasa. En el matrimonio, en todo, hay oposición, hay situaciones. Entonces, tenemos que saber, porque todos ellos representan a Esaú. Y Esaú es la carne que nos persigue a nosotros. ¿Qué estaba haciendo Esaú? Persiguiendo a Jacob. Entonces esta enseñanza de hoy también es de cómo tratar con nuestra parentela. Eso es llevarnos al confín del desierto, es llevarnos a Edom. Edom es Esaú. ¿Cómo trató Jacob, o qué hizo Jacob para llegar a su hermano cuando se encontraron? ¿Se acuerdan? Porque él lo quería matar, porque Jacob había robado la primogenitura, lo había engañado, lo había estafado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dice que le mandó regalos y mandó gente por delante para apaciguar a Esaú. Entonces, Dios pone historias para que aprendamos cómo tratar con los hermanos. Por eso dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Por ejemplo, si un hermano de repente empieza, porque ha pasado en la iglesia que a veces no tenemos cuidado, como les dije, que nos agarramos, nos peleamos, hermano, todo tiene su tiempo. Como pareja, como matrimonio, también nos agarramos peleando delante de los hermanos y ¿qué pasa? Desanimamos a los jóvenes, a los nuevos. No escuché, porque a veces escucha eso, ¿no? ¿Verdad? Porque, y hermano, tenemos que tener, o como familia, no nos agarramos ahí, los hijos con los padres, todo tiene su tiempo. Amén. Pero recuerden que tenemos que tener una sabia respuesta de cómo tratarlos, porque si no, ellos van a ser, por esa oposición, nosotros también vamos a querer dejar la vida de la iglesia, y eso no es de un soldado. ¿Me explico? ¿Ya ven? No me dicen ni amén. ¿Se acuerdan lo que pasó con José? José, el hijo de Jacob, ¿qué pasó con él? ¿Que no sus hermanos lo vendieron? Porque le tenían envidia. ¿Se acuerdan todo lo que lo tiraron en una cisterna? Se burlaban de él, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de José? José sí sabía disfrutar su etam. Disfrutar nuestro etam, hermano, es que nada que hagan contra ti, ni tus familiares en la carne, ni tus familiares de Cristo, te afecte. Porque decimos, no, es que no, ya no voy porque el pastor, ya no voy porque el anciano, no voy porque el hermano, no voy porque el ujier, no voy porque siempre ponemos, nos excusamos o buscamos. Hermano, si estás disfrutando tu etam, Dios te fortalece, no que nada de eso te separe del Señor. Amén. ¿Qué le afectó a José? Nada. Él dice que después, dice que se reencontró con sus hermanos. Y cuando vio a sus hermanos,
Hermano, dice que él lloró, no en presencia de ellos, pero él estaba consternado porque los veía, pero tenía un corazón para bendecirlos, no para vengarse de ellos. Porque él entendió que Dios lo, lo, lo envió adelante de ellos para bendecirlos. Por eso, cuando llegó el momento de declararse, ustedes no sé si han visto, eso me emociona, ¿no? Hasta lloro con él, porque cuando él dijo, soy yo, su hermano José, Dios me envió delante de ustedes, ustedes buscaron hacerme un daño, pero ¿saben qué? Dios fue el que me envió. Amén. Pero nosotros cuando no entendemos esto, nos quejamos y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermano, disfrutemos nuestro etán. Dios dice que va a haber oposición, y aún en la familia, de los familiares. A veces también hay papás que dicen cuando se dan cuenta, se enteran que sus hijos se hicieron cristianos, dicen, hoy te moriste para mí porque te fuiste a ese grupo. Y hermano, y hay hermanos que están tan fortalecidos que dicen, no me pasa nada, Dios está conmigo, pero ellos entienden, un día tú vas a venir acá. Amén. Un día tú vas a venir acá. En los años que llevo en la iglesia les puedo decir que nada ha sido fácil. Nada ha sido fácil. Ya llevo más de 30 años en la vida de la iglesia y nada ha sido fácil. Hermano, déjenme decirles que lo van a acusar, lo van a amedrentar, lo van a criticar, pero sabe que el Señor sabe quién es usted y Él lo saca adelante. Va a pasar que van a decir, es estafador, nos robaste. Hermano, te van a criticar. Pero hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué? Después de es verdad que en el momento es duro, es difícil, porque dice uno, pero ¿por qué dicen eso si no es verdad? ¿Por qué me acusan de eso si yo no hice eso? Pruebas, 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 ¿no? Así dice uno, que me digan dónde me vieron y qué hice. Y ya es duro, pero Dios viene y dice, no te preocupes, confía en mí y yo te voy a sacar de ahí. Y ya después, ¿no? Ya después de unos años, se acuerda uno de todas esas anécdotas, porque vienen a ser anécdotas en nuestra vida. Si uno se ríe y dice, y yo me estaba descosiendo ahí. Y también reconozco que he reconocido que muchas veces he tenido culpa. No crean que ustedes que soy un pan de Dios. Yo también tengo mi carácter. Si usted me pregunta, hermano, ¿y usted nunca se ha peleado con...? Sí. Y a veces he tenido culpa y he pedido perdón. Pero también hay quienes me han maldecido. Pero Dios me ha ayudado a aprender en mi etán. ¿Sabe qué? Antes, hermano, hace unos años atrás, me preocupaba demasiado. Mucho estrés, hermano. Me he estresado y seguido tenía que inyectarme Bedoyecta, Tribe12. Es mi hermana, me dijo, hermano, ya no quiero inyectarlo usted todo. Así me dijo un día. Una enfermera me dijo, ¿por qué se estresa usted? ¿Por qué se preocupa? ¿Qué hace usted o qué le hacen? Soy pastor en la iglesia. ¿Y hay problemas? Sí, hay problemas. Pues corra a los problemáticos, así me dijo. Así me dijo la doctora. Pues no le hice caso, pero sí, a veces dan ganas, pero tenemos que aprender a disfrutar nuestro etán. Dios nos está preparando, nos está entrenando. Todo lo que pasa, hermano, Dios nos está entrenando. La palabra etán es una pronunciación más egipcia de la palabra Edón. Entonces, es interesante ver que de Sucot Dios lo lleva a Etán. Él pudo haber llevado por otro lado, pero la nube le dijo a Moisés, sabes que no tienes que pasar por Etán porque quiero enseñarles algo. Y Etán es Edom, es el nombre de Esaú. ¿Se acuerdan quién es Esaú? El mellizo de Jacob. Entonces Edom, que es Etán, simboliza la parentela y tenemos que saber cómo tratarlos.
Entonces en la primera etapa, ahí está Sukkot. Sukkot es la enramada, que quiere decir peregrinaje, ¿se acuerdan de eso? Quiere decir que salimos del mundo y entramos sin saber a dónde vamos. Aunque ya Dios con el tiempo sabe, nos ha revelado dónde, pero que te diga yo, hermano, esto es, y con figuras y con fotos, decirte, aquí vamos a llegar, no, no lo puedo decirlo. Pero yo sé que donde vamos a llegar, dice Pablo, que es muchísimo mejor que estar aquí. Amén. Entonces, hermano, Dios sabe a dónde nos lleva. Por eso cuando vienen esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme, porque tan es fortaleza. Solamente Él puede hacer que nosotros pasemos por esa situación. Entonces, cuando nosotros estamos peleando una batalla genuina, tenemos que estar seguros que Dios está peleando por nosotros. Vamos a tener oposición, recuerde eso. No solamente de nuestra familia en la carne, sino también de los hermanos en la fe. Va a haber problemas. Algún día a lo mejor nos vamos a pelear usted y yo, pero no es mi intención, acuérdese. Es un entrenamiento. Amén. Acuérdense, uno de los dos tiene que bajar la manita, pues, porque si no, ¿no? Me acuerdo, hace poquito me dijo un hermano, es que dos ancianos se agarraron ahí discutiendo, dice. Y sí, pero se acuerdan que tenemos que tener cuidado porque hay gente nueva. A todo el tiempo, o sea, no, porque dice la Biblia, hay tiempo para pelear, tiempo para, ¿no? O sea, tiempo, dijo el Salomón, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿sí o no? O sea que, bueno, no es para que te vayas y te agarres con tu hermano allá, pero si hay algo que tienes que decirle, habla con él, pero acuérdate de Saúl, de José, no tienes que decirle y aventarle, usted es así y así, no. Una hermana, les he dicho que una hermana me dijo, hermano, le quiero pedir perdón, le dije, hermana, sí, pero ¿de qué? Tantas veces le he deseado la muerte y ahora le quiero pedir perdón. Pues tampoco, ¿no? Porque, o sea, no, así no va la cosa. Acuérdate de Saúl, ¿qué hizo para arreglarse de Jacob para arreglarse con Esaú? Mandó regalos. No, si tienes algo contra tu hermano, dale regalo. O sea, si el hermano, ¿no? O invítale una comidita. Y ya te das cuenta que eso apacigua la ira, ¿no? Apacigua la ira. Yo ya estoy, en estas alturas ya estoy conociendo a mi esposa y yo sé que le gusta y que le llevo, ¿no? Cuando está enojado. Y ella sabe también cómo apaciguar mi ira también, porque no crean, dije, no crean que soy un pan de Dios, ¿no? Un pozolito, dice. Hermano, José, ¿qué iba pensando? Cuando él iba ahí, cuando lo vendieron y todo, ¿sabe qué iba pensando él? Él iba pensando en Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, este versículo está diciendo que inmediatamente creen los familiares. No, tú tienes que perseverar y poco a poco viene. Amén. Hermano Adrián, ¿verdad que sí? Sí, poco a poco. No, entonces, así es esto, pero tenemos que, acuérdense, el testimonio de uno dice mucho. Entonces José sabía que Dios lo estaba guiando y estaba guiando a él y a su pueblo. Pero él sabía que todo el menosprecio, la burla, la envidia de su familia, eso Dios lo provocó para que él pudiera llegar a Egipto, para que él pudiera preservar la vida de su familia. Amén. A veces como que los familiares no nos quieren, acuérdense por qué no nos quieren. Es para buscar a Dios, porque si tus familiares no te quieren, ¿quién sí te quiere? Cristo. Si tus padres no te quieren, ¿quién sí te quiere? Si tus hijos no te quieren, ¿quién sí te quiere? Cristo. Sigue luchando, sigamos en las jornadas y Dios en su momento, Él va a traer a la familia. Amén. Entonces el rechazo es bíblico. Te rechazan a ti las personas, dale gracias a Dios. Te rechaza a tu familia porque le sirves a Cristo, dale gracias a Dios. Te rechazan los hermanos de la fe, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque un día vendrán contigo. Hermano,
Esto que estoy enseñando hace tiempo, quise ir a Oaxaca y enseñarle a mis hermanos, a mi papá, a mis tíos. No quisieron recibirlo. Pero yo sé que un día ellos van a escuchar esto, van a recibir esta palabra. Cuando voy allá los escucho y no me burlo de ellos. Digo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y Él me dice, todo tiene su tiempo. Sí, y ya cuando voy ya ni me ponen a predicar porque saben que les voy a regañar. Sí, esta vez que fui ya no me dejaron predicar. Y está bien, ¿no? Yo no ando buscando eso, pero se siente feo que la misma familia no te reciba en lo que enseñas, la palabra que das. Amén. Las disensiones entre las familias es bíblica. Por eso no podemos enojarnos si alguien se opone a los que estamos en la fe y a lo que estamos enseñando. Etán es dejar la parentela. Y Dios dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te mando tu parentela cuando ya hayas avanzado. Pero necesitamos nosotros avanzar. Amén. Dios va a producir hambre en ellos. Amén, hermanos. Ok, vamos a orar pues. Demos gracias a Dios por Etán. Etán, fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Bendito Dios, damos gracias por esta hora. Gracias por esta bendición que nos da, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no hemos entendido que nuestra vida es de jornada en jornada. Ayúdanos, Señor, a vivirte, Padre, que estas palabras se hagan realidad en nuestra vida, que se hagan carne en nosotros. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu pueblo en esta hora. Gracias por esta bendición que nos das de recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer, a madurar, Señor, a avanzar, Señor. Oh, nos enseñas que tú tienes cuidado de nosotros y aún nos enseñas cómo tratar con nuestra parentela. Gracias en esta hora te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.